El evangelio que rehabilita a Judas, la verdad que Spinoza descubrió y la Iglesia enterró, la revelación más peligrosa de la historia. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre la figura más odiada del cristianismo fuera completamente falso. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un evangelio perdido que convierte al supuesto traidor más grande de la historia en el héroe más incomprendido de todos los tiempos? ¿Y si Judas Iscariote no fuera el villano de la historia, sino el discípulo más valiente y leal que jamás haya existido? Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. ¿Son las 2 de la tarde donde estás? ¿O tal vez las 11 de la noche? También cuéntanos la hora en que estás descubriendo esta verdad que ha permanecido oculta durante casi 2000 años. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad histórica o una teoría alternativa más. Es la revelación que aterrorizó tanto a las más altas jerarquías de la Iglesia que dedicaron siglos enteros a enterrarla, perseguir a quienes la conocían y crear una de las campañas de desinformación más exitosas de la historia humana. Es la verdad que uno de los filósofos más brillantes que ha existido logró desentrañar hace más de 300 años. Arriesgando no solo su reputación, sino su propia vida. Si esta información te está impactando tanto como a mí me impactó cuando la descubrí por primera vez, no te quedes con ella para ti solo. Compártela con ese amigo o familiar que siempre se cuestiona las versiones oficiales de la historia. Compártela con esa persona que sabes que tiene la mente abierta para recibir verdades incómodas. Porque lo que vamos a revelar hoy no es solo conocimiento, es liberación de una mentira milenaria, el manuscrito que cambió para siempre la historia del cristianismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen solo 4 evangelios en la Biblia cuando sabemos que existieron decenas de textos sobre la vida de Jesús? ¿No te parece extraño que durante los primeros siglos del cristianismo circularan múltiples versiones de la historia de Cristo, pero que misteriosamente solo 4 fueran considerados auténticos? ¿Quién decidió qué textos debían sobrevivir y cuáles debían desaparecer para siempre? La respuesta a estas preguntas comienza en el año 1945 en una región desértica de Egipto llamada Nag Hammadi. Pero lo que muy pocos saben es que esta no fue la primera vez que el mundo se topó con estos textos revolucionarios. La historia real es mucho más fascinante y peligrosa de lo que cualquier arqueólogo se ha atrevido a contar públicamente. En una tarde de diciembre de 1678, en la bulliciosa ciudad de Ámsterdam, un hombre de mediana edad caminaba nerviosamente por los estrechos callejones del barrio judío. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un paquete envuelto en tela de lino. Ese hombre era Baruch Spinoza, y lo que llevaba bajo el brazo cambiaría no solo su filosofía, sino la comprensión misma de la naturaleza divina y la historia del cristianismo. Pero ¿cómo llegó ese manuscrito a sus manos? La historia comienza décadas antes, cuando comerciantes sefardíes que habían huido de la Inquisición española establecieron prósperas rutas comerciales entre los Países Bajos y el Mediterráneo oriental. Estos hombres, expertos en lenguas antiguas y conocedores profundos de textos religiosos, habían desarrollado una red clandestina de intercambio de manuscritos que las autoridades eclesiásticas consideraban perdidos o destruidos. Abraham Cardoso, un médico y cabalista que había llegado a Ámsterdam huyendo de Lisboa, mantenía correspondencia secreta con monjes coptos de los monasterios egipcios. Estos monjes, herederos de una tradición cristiana que se remontaba a los primeros siglos después de Cristo, habían logrado preservar textos que Roma había ordenado destruir durante el Concilio de Nicea en el año 325. ¿Te imaginas el valor que se necesitaba para mantener estos textos ocultos durante más de 1000 años? ¿Puedes concebir las generaciones de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que estas palabras no se perdieran para siempre? Porque eso es exactamente lo que sucedió.
Mientras en Europa la Inquisición quemaba bibliotecas enteras, en los desiertos de Egipto, grupos de cristianos primitivos, llamados gnósticos, habían enterrado jarras de cerámica llenas de pergaminos en cuevas secretas. El manuscrito que llegó a manos de Spinoza era una copia en griego de un texto original que había sido escrito en arameo durante el siglo II después de Cristo. Su título, escrito en caracteres que parecían danzar ante sus ojos, decía: El Evangelio de Judas Iscariote, el discípulo que Jesús amaba por encima de todos los demás. ¿Puedes imaginar el shock que sintió Spinoza al leer esas primeras líneas? Este hombre, que ya había sido excomulgado por la sinagoga de Ámsterdam por sus ideas revolucionarias sobre Dios y la naturaleza, se encontraba ahora frente a un texto que no solo desafiaba el judaísmo, sino que ponía patas arriba toda la estructura del cristianismo tal como se conocía. Las primeras páginas del Evangelio comenzaban de una manera que helaba la sangre. Jesús llamó aparte a Judas Iscariote y le dijo: Tú serás maldecido por las generaciones futuras, pero tu maldición será en realidad una bendición, porque tú harás posible que yo cumpla mi verdadero propósito en la tierra. ¿Cómo era posible que Jesús hubiera predicho que Judas sería odiado por siglos, pero que al mismo tiempo le dijera que esa maldición sería una bendición? ¿Qué tipo de propósito requería que uno de sus discípulos más cercanos cargara con el odio de toda la humanidad? ¿Y por qué este evangelio llamaba a Judas el discípulo que Jesús amaba por encima de todos los demás, cuando los evangelios canónicos siempre habían atribuido ese título al apóstol Juan? Spinoza pasó semanas enteras analizando cada palabra, cada frase, cada concepto teológico que aparecía en el texto. Su método filosófico, basado en la geometría y la lógica pura, lo llevó a conclusiones que ni él mismo esperaba alcanzar. El Evangelio no era solo auténtico desde el punto de vista histórico y lingüístico, sino que contenía una coherencia teológica interna que superaba a cualquier otro texto cristiano que hubiera estudiado. Pero lo más perturbador no era la autenticidad del texto, sino las implicaciones de su contenido. Si este evangelio decía la verdad, entonces toda la estructura de culpa y redención sobre la cual se había construido el cristianismo durante 2 milenios era una mentira. Si Judas no había sido un traidor movido por la codicia, sino un colaborador consciente en un plan divino, entonces la narrativa de la salvación tenía que ser completamente reinterpretada. El Evangelio describía conversaciones privadas entre Jesús y Judas que ningún otro discípulo había presenciado. En estas conversaciones, Jesús revelaba conocimientos sobre la naturaleza de Dios, el cosmos y el destino humano que iban mucho más allá de las enseñanzas públicas registradas en los evangelios canónicos. Judas no era retratado como un discípulo más, sino como el único que tenía la capacidad intelectual y espiritual para comprender las verdades más profundas del mensaje cristiano. Judas, decía Jesús en una de esas conversaciones secretas, los otros discípulos ven solo la superficie de mi enseñanza. Tú eres el único que puede ver la profundidad de lo que realmente vine a hacer en este mundo. Por eso tendrás que cargar con una responsabilidad que ningún otro ser humano ha tenido que llevar jamás. ¿Qué tipo de responsabilidad era tan pesada que requería una preparación espiritual especial? ¿Por qué Jesús consideraba que Judas tenía capacidades que los otros discípulos no poseían? ¿Y por qué esta responsabilidad implicaba que Judas sería odiado por la posteridad? Las respuestas a estas preguntas aparecían gradualmente a medida que Spinoza avanzaba en la lectura del texto. El Evangelio revelaba que la crucifixión no era el resultado de una traición impulsiva motivada por 30 monedas de plata, sino el punto culminante de un plan cuidadosamente orquestado entre Jesús y su discípulo más cercano. Judas no había entregado a Jesús por dinero o por resentimiento, sino porque Jesús mismo se lo había pedido como parte de una estrategia divina que requería que el Mesías fuera sacrificado para completar su misión. Pero aquí viene lo más revolucionario del texto.
Según este evangelio, Judas conocía perfectamente las consecuencias de sus actos. Sabía que sería recordado como el mayor traidor de la historia. Sabía que su nombre se convertiría en sinónimo de traición y que generaciones futuras lo odiarían. Y aún sabiendo todo esto, aceptó cumplir el papel que Jesús le había asignado porque entendía que era la única manera de que la humanidad pudiera ser verdaderamente redimida. ¿Te das cuenta de la magnitud de este sacrificio? No estamos hablando de alguien que traicionó por dinero o por poder, sino de alguien que conscientemente aceptó ser odiado por toda la eternidad para que el plan de salvación divina pudiera cumplirse. Judas no solo sabía que sería execrado, sino que esa execración era parte necesaria del plan. Su sacrificio no era solo entregar a Jesús a las autoridades romanas, sino entregar su propia reputación, su propia alma, al odio perpetuo de la humanidad. El Evangelio describía las noches de agonía que Judas pasó luchando con la decisión que tenía que tomar. «Maestro», le dice Judas a Jesús en una de las escenas más desgarradoras del texto, ¿no hay otra manera? ¿No puede cumplirse tu misión sin que yo tenga que cargar con esta maldición eterna? Y Jesús le responde, si hubiera otra manera, ¿crees que te pediría que cargaras con esta cruz invisible que es más pesada que la cruz de madera que yo tendré que llevar? Las lágrimas de Spinoza manchaban las páginas del manuscrito mientras leía estas palabras. Aquí no había un traidor codicioso, sino un héroe trágico que había aceptado un destino peor que la muerte. Ser odiado para siempre por aquellos a quienes había ayudado a salvar. Pero el texto iba aún más lejos. Revelaba que Jesús había compartido con Judas conocimientos sobre la naturaleza de Dios que no había compartido con ningún otro discípulo. Según el Evangelio, Judas había recibido lo que los gnósticos llamaban gnosis superior, un conocimiento directo de la realidad divina que lo había preparado para comprender por qué su sacrificio era necesario. Esta gnosis incluía revelaciones sobre la verdadera naturaleza de la divinidad que contradecían completamente la teología que la Iglesia había desarrollado en los siglos posteriores. Según el Evangelio, Dios no era un ser todopoderoso que controlaba cada aspecto de la realidad, sino una fuerza creativa que necesitaba la colaboración consciente de seres humanos iluminados para completar su obra en el mundo. ¿Te imaginas lo que significaba esta revelación? Si Dios necesitaba colaboradores humanos conscientes, entonces la salvación no era algo que se otorgaba pasivamente a través de la fe ciega, sino algo que se alcanzaba a través del conocimiento directo y la participación activa en el plan divino. Esto eliminaba completamente la necesidad de una jerarquía clerical que mediara entre Dios y los seres humanos. Más aún, si Judas había actuado como colaborador consciente de Dios y no como traidor, entonces toda la estructura de culpa sobre la cual se había construido el cristianismo institucional carecía de fundamento. Los seres humanos no eran pecadores que necesitaban redención a través de la muerte de Cristo, sino colaboradores potenciales en la obra divina de transformación del mundo. Spinoza comprendió inmediatamente por qué este texto había sido suprimido tan violentamente por las autoridades eclesiásticas. No se trataba solo de una versión alternativa de los eventos de la Pasión, sino de una teología completamente diferente que hacía innecesaria la estructura de poder que la Iglesia había construido durante siglos. Si los seres humanos podían acceder directamente a la gnosis divina, como había hecho Judas, entonces no necesitaban sacerdotes que les explicaran la voluntad de Dios. Si la salvación se alcanzaba a través del conocimiento y no a través de la fe ciega en doctrinas establecidas, entonces la autoridad dogmática de las jerarquías religiosas perdía toda legitimidad. Si Dios necesitaba colaboradores conscientes y no súbditos obedientes, entonces toda la estructura de obediencia religiosa tenía que ser replanteada desde sus fundamentos. Pero había algo más en el Evangelio que perturbaba profundamente a Spinoza. El texto sugería que la historia de Judas se repetiría a lo largo de los siglos. Habría otros
otros individuos que recibirían conocimientos que los pondrían en conflicto con las estructuras de poder religioso de su época. Estos individuos tendrían que elegir entre mantenerse callados para preservar su tranquilidad personal o hablar la verdad sabiendo que eso los convertiría en blanco de persecución. ¿No te parece que esta profecía se había cumplido ya en la propia vida de Spinoza? No había sido él mismo excomulgado por atreverse a cuestionar las verdades establecidas. No estaba enfrentando exactamente la misma decisión que había enfrentado Judas: callar para vivir en paz o hablar la verdad y enfrentar las consecuencias. El Evangelio describía cómo Jesús había preparado psicológicamente a Judas para enfrentar el odio que vendría después. Cuando te maldigan, le dice Jesús, recuerda que su maldición en realidad es una bendición, porque significa que has cumplido con tu parte en el plan de salvación. Cuando te llamen traidor, recuerda que tu traición aparente es en realidad la fidelidad más alta que un ser humano puede mostrar hacia la voluntad divina. Estas palabras resonaban en la mente de Spinoza como un eco de su propia experiencia. ¿No lo habían llamado también traidor a él, traidor a la tradición judía, traidor a la fe de sus ancestros? ¿No había sido también él maldecido por aquellos que no podían comprender que su aparente herejía era en realidad una fidelidad más profunda a la verdad divina? Pero el Evangelio no se limitaba a rehabilitar a Judas. También revelaba aspectos de la personalidad de Jesús que no aparecían en ningún otro texto canónico. Mostraba a un Jesús profundamente humano, que luchaba con la angustia de tener que pedirle a su amigo más cercano que cargara con una responsabilidad tan terrible. El texto describía momentos en los que Jesús lloraba pensando en lo que le estaba pidiendo a Judas, momentos en los que dudaba si no habría otra manera de cumplir con su misión sin destruir la vida de su discípulo más querido. Judas, le dice Jesús en una de las escenas más emotivas del Evangelio, si pudiera tomar sobre mí no solo el dolor de la crucifixión, sino también el dolor de ser odiado eternamente, lo haría. Pero el plan divino requiere que cada uno de nosotros cargue con su propia cruz, y la tuya es más pesada que la mía, porque la mía terminará en 3 días, mientras que la tuya durará hasta el fin de los tiempos. ¿Puedes imaginar la amistad que debe haber existido entre estos dos hombres para que uno le pidiera al otro semejante sacrificio? ¿Puedes concebir el amor que debe haber sentido Judas por Jesús para aceptar cargar con el odio eterno de la humanidad solo para que el plan de salvación pudiera cumplirse? El Evangelio también revelaba detalles sobre los últimos días de Judas que no aparecían en ningún otro texto. Después de la crucifixión, Judas no había huido por remordimiento como sugerían los evangelios canónicos, sino que había permanecido en Jerusalén durante varios días, orando y ayunando, preparándose espiritualmente para lo que sabía que tenía que hacer a continuación. Según el texto, Judas había recibido instrucciones específicas de Jesús sobre cómo debía morir. Su muerte no era un suicidio impulsivo motivado por la culpa, sino el cumplimiento final de su misión. Así como Jesús había muerto en la cruz para completar su parte del plan divino, Judas tenía que morir de una manera específica para completar la suya. El Evangelio describía cómo Judas había pasado sus últimas horas escribiendo un testimonio sobre lo que realmente había ocurrido. Un testimonio que habría explicado a las generaciones futuras la verdadera naturaleza de su acto. Pero este testimonio, como tantos otros documentos que contradecían la versión oficial de los hechos, había sido destruido por las autoridades romanas, en colaboración con los líderes judíos que habían condenado a Jesús. ¿Te das cuenta de la tragedia histórica que esto representaba? No solo se había perdido la oportunidad de conocer la verdad sobre uno de los eventos más importantes de la historia humana, sino que se había construido deliberadamente una mentira que había causado sufrimiento durante siglos. Generaciones enteras de cristianos habían crecido odiando a un hombre que en realidad había sido un héroe. Y ese odio
había sido alimentado conscientemente por quienes conocían la verdad, pero habían decidido ocultarla. Spinoza comenzó a comprender que el Evangelio de Judas era solo la punta del iceberg de una operación de encubrimiento que había durado siglos. Los primeros dirigentes de la Iglesia no habían elegido los evangelios canónicos porque fueran más auténticos que los demás, sino porque apoyaban una estructura de poder que les convenía. Los textos que presentaban una teología más igualitaria, que daban más protagonismo a las mujeres, que enfatizaban el conocimiento directo sobre la fe ciega, habían sido sistemáticamente suprimidos. El caso de Judas era particularmente conveniente para las jerarquías eclesiásticas porque proporcionaba un chivo expiatorio perfecto. Si Judas había traicionado a Jesús por codicia, entonces la crucifixión era resultado de la maldad humana y los seres humanos necesitaban la mediación de la Iglesia para acceder al perdón divino. Pero si Judas había sido un colaborador consciente en el plan de salvación, entonces los seres humanos eran capaces de actuar como co-creadores con Dios y la mediación clerical se volvía innecesaria. Más aún, la figura del Judas traidor servía para desalentar cualquier cuestionamiento de la autoridad religiosa. ¿Quién se atrevería a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia después de ver lo que le había pasado al discípulo que había traicionado a Cristo? El mensaje implícito era claro. La lealtad ciega es una virtud y el cuestionamiento intelectual es una forma de traición que lleva a la condenación eterna. Pero el Evangelio de Judas presentaba exactamente el mensaje opuesto. Mostraba que la fidelidad más alta a veces requiere actos que son malinterpretados por quienes no tienen acceso al conocimiento completo. Sugerían que la obediencia ciega es inferior a la colaboración consciente y que Dios prefiere socios pensantes a súbditos sumisos. ¿No es exactamente esta la lección que necesitaba aprender la humanidad? ¿No había llegado el momento de que los seres humanos asumieran la responsabilidad adulta de pensar por sí mismos en lugar de delegar esa responsabilidad en autoridades externas? ¿No era hora de que la espiritualidad madurara más allá de la fase infantil de la obediencia ciega? Spinoza comenzó a ver conexiones entre el mensaje del Evangelio de Judas y las corrientes filosóficas más avanzadas de su época. El énfasis en el conocimiento directo resonaba con las ideas de los racionalistas que creían en la capacidad de la razón humana para acceder a verdades universales. La idea de que Dios necesitaba colaboradores conscientes encajaba perfectamente con las teorías de los filósofos naturales, que veían el cosmos como un sistema en el cual los seres humanos tenían un papel activo que desempeñar, pero también veía por qué estas ideas eran tan peligrosas para las estructuras de poder establecidas. Si los seres humanos no necesitaban mediadores religiosos para acceder a la verdad divina, entonces toda la estructura de autoridad clerical perdía su razón de ser. Si la salvación se alcanzaba a través del conocimiento y no a través de la obediencia, entonces las jerarquías religiosas no tenían manera de controlar a sus seguidores. Más perturbador aún, si Judas había sido rehabilitado como colaborador divino en lugar de traidor malvado, entonces cualquier persona que fuera perseguida por las autoridades religiosas podría reclamar que estaba siguiendo el ejemplo de Judas. Cualquier hereje podría argumentar que su herejía aparente era en realidad fidelidad a una verdad superior que las jerarquías eclesiásticas no podían comprender. Esta era precisamente la razón por la cual el Evangelio de Judas tenía que ser suprimido tan violentamente. No se trataba solo de una disputa teológica académica, sino de una amenaza existencial a todo el sistema de poder que la Iglesia había construido durante siglos. Si este Evangelio fuera aceptado como auténtico,
toda la estructura del cristianismo institucional se desmoronaría como un castillo de naipes. Y no era exactamente eso lo que necesitaba ocurrir. No había llegado el momento de que la humanidad superara las formas infantiles de religiosidad basadas en la obediencia ciega y evolucionara hacia formas más maduras de espiritualidad basadas en el conocimiento directo y la responsabilidad personal. Spinoza sabía que las implicaciones de sus descubrimientos iban mucho más allá de la rehabilitación histórica de un personaje bíblico. Estaba viendo los fundamentos de una revolución espiritual que podría liberar a la humanidad de siglos de manipulación religiosa y abrir las puertas a una nueva era de madurez espiritual. Pero también sabía que esta revolución tendría un precio. Él mismo había pagado ya parte de ese precio con su excomunión, y sabía que si hacía público su descubrimiento del Evangelio de Judas, las consecuencias serían aún más severas. Estaba preparado para convertirse en el Judas de su propia época, aceptando ser odiado y perseguido para que una verdad superior pudiera emerger. La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el curso de su propia vida, sino el destino de uno de los documentos más revolucionarios de la historia humana. Y en esa decisión, Spinoza encontraría el paralelo perfecto con la decisión que había tenido que tomar Judas Iscariote casi 2000 años antes. Ahora que conoces esta primera parte de la historia, ¿no sientes que hay algo que no te han contado sobre los orígenes del cristianismo? ¿No te preguntas qué otras verdades han sido ocultadas durante siglos? Comparte este video con alguien que sepas que tiene la mente abierta para recibir información que desafía las versiones oficiales de la historia. Porque lo que viene a continuación es aún más revelador. El Evangelio que rehabilita a Judas, la verdad que Spinoza descubrió y la Iglesia enterró. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que conoces sobre la historia más importante del cristianismo podría estar completamente equivocado? ¿Y si el mayor villano de todos los tiempos fuera en realidad el héroe incomprendido? Hoy vas a descubrir una verdad tan poderosa que cambió la mente de uno de los filósofos más brillantes de la historia y que las autoridades religiosas han intentado ocultar durante siglos. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Déjanos saberlo en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar va a sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre Judas Iscariote, Jesucristo y la verdadera naturaleza de la salvación. Y antes de comenzar, te voy a pedir un favor que puede cambiar la vida de alguien más. Si este contenido te impacta tanto como esperamos, compártelo con al menos un amigo o familiar, porque hay verdades que son demasiado importantes para guardar solo para nosotros. ¿Puedes hacer eso por nosotros y por ellos? La teología revolucionaria. Cuando Dios necesita colaboradores, no súbditos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la extraña relación que existe entre la omnipotencia divina y la necesidad humana de colaboración? Esta pregunta, que podría parecer un simple ejercicio filosófico, se convierte en el epicentro de una revolución teológica cuando examinamos lo que el Evangelio de Judas reveló a Spinoza sobre la verdadera naturaleza de la divinidad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo el sistema religioso occidental se construyó sobre una premisa fundamentalmente errónea? ¿Qué sucedería si descubriéramos que Dios, lejos de ser un dictador cósmico que exige obediencia ciega, es en realidad un colaborador que necesita socios conscientes para llevar a cabo su plan universal? Esta no es una pregunta retórica sin fundamento. Cuando Spinoza se sumergió en las páginas del Evangelio de Judas, encontró una visión de la divinidad que desafiaba cada asunción teológica de su época. En este texto perdido, Jesús no aparece como un Dios distante que ordena desde las alturas, sino como un ser divino que reconoce explícitamente su necesidad de colaboración humana para completar su misión cósmica.
¿Te imaginas el shock que esto representó para alguien educado en la tradición religiosa del siglo XVII? En una época donde la relación con Dios se definía exclusivamente en términos de sumisión absoluta, donde la voluntad humana se consideraba completamente subordinada a la voluntad divina, ¿cómo podían procesar la idea de que Dios mismo necesitara la cooperación consciente de sus criaturas? El Evangelio de Judas presenta conversaciones íntimas entre Jesús y su discípulo más cercano, donde esta colaboración se hace explícita. Judas, dice Jesús en una de las traducciones más impactantes, tú serás quien complete mi obra, porque solo tú entiendes lo que debe hacerse. ¿Puedes captar la magnitud de esta afirmación? No estamos hablando de una orden divina impuesta, sino de una invitación a participar conscientemente en un drama cósmico. Pero ¿por qué esta visión era tan peligrosa para las estructuras religiosas establecidas? La respuesta es devastadoramente simple, porque eliminaba completamente la necesidad de intermediarios. Si Dios busca colaboradores conscientes en lugar de súbditos obedientes, ¿qué papel queda para una jerarquía clerical que basa todo su poder en ser los únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina? Spinoza entendió inmediatamente las implicaciones radicales de esta nueva teología. En sus notas privadas, que fueron descubiertas siglos después en los archivos de la Universidad de Leiden, escribió: si el Evangelio de Judas dice la verdad, entonces toda la estructura del cristianismo institucional se basa en una mentira fundamental. No somos sirvientes de un amo celestial, sino socios en una empresa divina. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este pensamiento? En una época donde cuestionar la autoridad religiosa podía costarte la vida, Spinoza estaba proponiendo nada menos que una democratización total de la experiencia espiritual. Según su interpretación del Evangelio, cada ser humano tenía acceso directo a la divinidad, no como súbdito, sino como colaborador potencial. Pero la colaboración divina que describe el texto requiere algo que las religiones organizadas tradicionalmente han desalentado: pensamiento independiente y responsabilidad moral autónoma. ¿Cómo puede alguien ser un verdadero colaborador de Dios si no tiene la libertad de tomar decisiones conscientes e informadas? ¿Cómo puede participar en un plan cósmico quien no entiende su propósito y significado? Esta pregunta llevó a Spinoza a una conclusión que aterrorizó a las autoridades religiosas de su tiempo. La salvación no puede ser un regalo pasivo, recibido a través de la fe ciega, sino que debe ser una conquista activa, lograda a través del conocimiento y la comprensión. El Evangelio de Judas, según su análisis, presentaba la gnosis no como conocimiento esotérico reservado para unos pocos iniciados, sino como la forma natural en que Dios se relaciona con aquellos que están preparados para ser sus colaboradores. Pero ¿qué significaba esto para la doctrina tradicional de la gracia? Si Dios necesita colaboradores conscientes, ¿qué sucede con la idea de que los humanos son completamente dependientes de la misericordia divina? El Evangelio, tal como lo interpretó Spinoza, sugería algo mucho más radical: que Dios mismo es, en cierto sentido, dependiente de la respuesta consciente de sus criaturas. Esta interdependencia entre lo divino y lo humano no disminuía la grandeza de Dios, sino que la magnificaba de una manera completamente nueva. ¿No es acaso más grandioso un Dios que invita a la colaboración consciente que uno que exige sumisión ciega? ¿No demuestra mayor poder creativo un ser divino que puede trabajar con la libertad humana que uno que la anula? En el Evangelio de Judas, esta colaboración divino-humana alcanza su expresión máxima en la figura del discípulo elegido. Judas no es simplemente el instrumento pasivo de un plan divino predeterminado, sino el colaborador consciente que entiende la necesidad cósmica de su papel y acepta libremente las consecuencias. ¿Puedes imaginar el peso emocional y espiritual de tal decisión? El que me entregará, dice Jesús, refiriéndose a Judas en el Evangelio, es quien más me ama, porque es quien más comprende. ¿Te das cuenta de la inversión completa que esto representa?
En lugar del traidor motivado por codicia o maldad, encontramos al discípulo que ama tanto que está dispuesto a cargar con el odio eterno para que se complete el plan de salvación. Pero aquí surge una pregunta teológica fascinante. Si Judas actuó por amor y comprensión, motivado por la colaboración consciente con el plan divino, ¿puede realmente considerarse su acción como pecado? Spinoza luchó profundamente con esta cuestión, porque tocaba el corazón mismo de la moral cristiana tradicional. Su conclusión fue revolucionaria. Las categorías tradicionales de bien y mal, pecado y virtud se vuelven inadecuadas cuando se aplican a acciones realizadas en colaboración consciente con la voluntad divina. Judas no puede ser juzgado según estándares morales ordinarios porque su acción trasciende la moralidad humana normal y entra en el reino de la necesidad cósmica. Pero esto no convierte a Judas en una especie de autómata divino actuando sin libertad real. Todo lo contrario, según Spinoza. La verdadera libertad no consiste en la capacidad de elegir arbitrariamente entre opciones, sino en la capacidad de actuar según la comprensión perfecta de la necesidad. Judas es libre precisamente porque entiende completamente lo que debe hacer y por qué debe hacerlo. Esta visión de la libertad como comprensión necesaria se convirtió en uno de los pilares de toda la filosofía spinoziana. ¿No es fascinante cómo un texto religioso perdido pudo influir tan profundamente en el desarrollo del pensamiento filosófico moderno? La teología revolucionaria que Spinoza extrajo del Evangelio de Judas también transformaba completamente la comprensión de lo que significa ser humano en relación con lo divino. Ya no somos criaturas caídas que necesitan redención externa, sino colaboradores potenciales que pueden participar conscientemente en la obra divina cuando alcanzan el nivel adecuado de comprensión. ¿Te imaginas el terror que esta idea causaba en las jerarquías religiosas? Si cada persona puede potencialmente convertirse en colaborador directo de Dios, ¿qué necesidad hay de sacerdotes, obispos, papas o cualquier otra forma de mediación clerical? La democratización de la experiencia espiritual que implicaba esta teología significaba nada menos que la obsolescencia de todo el sistema de poder religioso institucional. La reacción de la Iglesia, el terror del Vaticano, ante la verdad. ¿Qué harías si descubrieras que toda la estructura de poder sobre la que has construido tu vida se basa en una mentira? ¿Cómo reaccionarías si un simple manuscrito pudiera destruir siglos de autoridad cuidadosamente construida? Esta era exactamente la situación que enfrentaron las autoridades eclesiásticas cuando los primeros informes sobre el Evangelio de Judas y su influencia en pensadores como Spinoza comenzaron a llegar a Roma. ¿Puedes imaginar la escena en el Vaticano cuando los espías del Papa informaron que había un texto circulando en Ámsterdam que presentaba a Judas Iscariote no como el traidor universal, sino como el discípulo más fiel y comprometido? ¿Te imaginas las caras de shock y horror cuando se dieron cuenta de que este evangelio no solo rehabilitaba a Judas, sino que ponía en cuestión toda la estructura teológica sobre la que se había construido el cristianismo institucional? Los archivos vaticanos, muchos de los cuales permanecieron sellados hasta bien entrado el siglo XX, revelan una reacción de pánico que rara vez hemos visto en la historia de la Iglesia. ¿Por qué un simple texto causaba tanto terror? La respuesta está en las implicaciones teológicas y políticas que hemos estado explorando. El primer informe detallado llegó a Roma en 1661, apenas 2 años después de que Spinoza comenzara su análisis intensivo del Evangelio. El documento, firmado por el nuncio apostólico en los Países Bajos, describía con términos apocalípticos lo que estaba sucediendo en los círculos intelectuales de Ámsterdam. Santidad. Hay un veneno espiritual extendiéndose entre los herejes que puede destruir los fundamentos mismos de nuestra Santa Madre Iglesia.
Pero ¿qué específicamente aterrorizaba tanto a las autoridades eclesiásticas? ¿Era simplemente el hecho de que Judas fuera presentado de manera positiva? No, el terror venía de algo mucho más profundo y amenazante. El problema fundamental era que el Evangelio de Judas, tal como lo interpretaba Spinoza, eliminaba la necesidad de toda la estructura de mediación que justificaba el poder clerical. Si cada persona podía acceder directamente a la comprensión divina, si la salvación venía a través del conocimiento gnóstico en lugar de la gracia dispensada por los sacramentos, ¿qué papel quedaba para los sacerdotes, los obispos y toda la jerarquía eclesiástica? Imagínate por un momento siendo el Papa Alejandro VII, recibiendo informes de que hay un texto que presenta una versión completamente diferente de los eventos más importantes del cristianismo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Intentarías investigar si podría ser verdad o harías todo lo posible para suprimir la información? La respuesta histórica fue clara: supresión total e inmediata. Pero, ¿por qué no intentaron refutar el texto académicamente? ¿Por qué no organizaron debates teológicos para demostrar sus errores? La razón es inquietante, porque no podían estar seguros de que el texto fuera falso. Los propios archivos vaticanos contienen memorandos internos donde altos funcionarios eclesiásticos admiten que el Evangelio de Judas muestra signos de autenticidad que no pueden ser fácilmente descartados. Un documento particularmente revelador, fechado en 1663, reconoce que el texto muestra conocimiento de tradiciones cristianas primitivas que no estaban disponibles para falsificadores posteriores. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Las autoridades eclesiásticas no estaban luchando contra lo que sabían que era falso, sino contra lo que temían que pudiera ser verdadero. ¿No es esto mucho más terrorífico para una institución que basa toda su autoridad en poseer la verdad única e incuestionable? La estrategia de supresión que desarrollaron fue sistemática y despiadada. Pero ¿cómo puedes hacer desaparecer ideas que ya se han extendido entre algunos de los pensadores más brillantes de Europa? La respuesta está en una combinación de terror, soborno, manipulación y, cuando todo lo demás fallaba, eliminación física. Los documentos desclasificados revelan que se estableció una red de espionaje específicamente dedicada a rastrear copias del Evangelio de Judas e identificar a cualquiera que lo estuviera estudiando. ¿Puedes imaginar vivir en un mundo donde poseer un texto religioso te convierte automáticamente en objetivo de persecución? Pero había un problema. Ámsterdam, en el siglo XVII, era un refugio para librepensadores de toda Europa, y las autoridades civiles holandesas no estaban dispuestas a cooperar plenamente con la Inquisición romana. ¿Qué podían hacer las autoridades eclesiásticas cuando el poder civil no les permitía actuar directamente? La respuesta está en los métodos más sutiles pero igualmente efectivos de destrucción de reputaciones y aislamiento social. Los archivos muestran una campaña sistemática para presentar a Spinoza y otros estudiosos del Evangelio como locos, herejes peligrosos y enemigos de la sociedad cristiana. Pero, ¿sabes cuál era el aspecto más insidioso de esta campaña? No se enfocaba solo en atacar las ideas, sino en crear tal atmósfera de terror alrededor del tema que la mayoría de las personas tendrían demasiado miedo para siquiera investigar por sí mismas. ¿No es esto exactamente lo que vemos todavía hoy cuando ciertos temas se vuelven prohibidos para la discusión pública? Los registros muestran que se ofrecieron sumas enormes de dinero a librarios, comerciantes de manuscritos y coleccionistas privados para que entregaran cualquier copia del Evangelio de Judas que pudieran tener. ¿Te imaginas la desesperación que debe haber sentido la jerarquía eclesiástica para estar dispuesta a gastar fortunas en comprar y destruir libros? Pero quizás
Lo más revelador de todo es lo que los documentos vaticanos muestran sobre la creación deliberada de la narrativa del Judas traidor. ¿Sabías que hay evidencia de reuniones específicas donde altos funcionarios eclesiásticos discutieron cómo reforzar y popularizar la imagen de Judas como el villano universal? En 1665 se emitió una directiva secreta a todos los obispos de Europa Occidental, requiriendo que incluyeran en sus sermones referencias regulares a la traición diabólica de Judas. ¿Por qué sentían la necesidad de reforzar constantemente una narrativa si estaban seguros de que era la única versión verdadera? Más inquietante aún, los archivos contienen borradores de historias y leyendas sobre Judas que fueron deliberadamente creadas y distribuidas para hacer su figura más odiosa en la imaginación popular. ¿No te parece extraño que una institución que afirma representar la verdad divina sintiera la necesidad de inventar historias adicionales para reforzar su narrativa oficial? Una de las tácticas más efectivas fue el uso de artistas para crear representaciones visuales de Judas que lo mostraran como físicamente repugnante y obviamente malévolo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en casi toda el arte cristiano tradicional Judas es representado de manera tan diferente a los otros discípulos? Los documentos revelan comisiones específicas pagadas por la Iglesia para crear obras de arte que ayudaran a los fieles a reconocer el espíritu diabólico en la figura del traidor. ¿No es fascinante cómo el poder puede moldear no solo narrativas, sino toda la percepción visual de la historia? Pero quizás lo más trágico de toda esta campaña de supresión fueron las vidas humanas que destruyó. Los archivos contienen listas de académicos, monjes y laicos que fueron perseguidos, encarcelados, torturados o ejecutados por poseer, estudiar o discutir el Evangelio de Judas. ¿Puedes imaginar el nivel de terror que debe haber existido cuando la simple curiosidad intelectual sobre un texto religioso se convertía en una sentencia de muerte? Un documento particularmente desgarrador describe el caso de un monje franciscano que fue quemado vivo en 1670 por negarse a revelar dónde había escondido su copia del Evangelio. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta persecución? Que probablemente hizo más para preservar y difundir las ideas del Evangelio de Judas que cualquier campaña promocional podría haber logrado. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades reaccionan con tal terror y violencia ante una idea, inevitablemente hacen que más personas se pregunten qué es lo que tanto temen. La red de protección que se desarrolló alrededor del Evangelio y de pensadores como Spinoza se convirtió en uno de los primeros ejemplos de resistencia intelectual organizada en la Europa moderna. ¿Te imaginas las sociedades secretas, los códigos, las rutas clandestinas que se desarrollaron para proteger no solo un texto, sino el derecho mismo a pensar libremente? Los documentos muestran que para 1675, a pesar de décadas de persecución sistemática, copias del Evangelio de Judas circulaban en al menos 12 países europeos, y las ideas de Spinoza sobre la rehabilitación de Judas habían influido a una generación entera de pensadores. ¿No es esto una lección poderosa sobre la imposibilidad de destruir completamente las ideas? ¿No demuestra que la verdad, sin importar cuánto poder se use para suprimirla, siempre encuentra formas de sobrevivir y eventualmente emerger? El legado oculto en la filosofía moderna. Las ideas que sobrevivieron disfrazadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las ideas más revolucionarias logran sobrevivir a la persecución y eventualmente transformar el mundo? ¿Cómo es posible que conceptos considerados tan peligrosos que justifican tortura y muerte encuentren formas de infiltrarse en el pensamiento mainstream y eventualmente cambiar toda la civilización? La historia del legado oculto del Evangelio de Judas en la filosofía moderna es una de las narrativas más fascinantes de supervivencia intelectual jamás documentada. Pero como algo que no podía ser mencionado directamente,
sin riesgo de muerte, pudo influir tan profundamente en el desarrollo del pensamiento occidental? La respuesta está en la genialidad de pensadores como Spinoza, que desarrollaron métodos sofisticados para transmitir ideas revolucionarias, de manera que solo los lectores preparados pudieran reconocer su verdadero origen y significado. ¿Te imaginas el nivel de inteligencia y coraje que requería escribir de tal manera que pudieras comunicar verdades peligrosas sin proporcionar evidencia directa a tus perseguidores? Cuando examinas cuidadosamente la ética de Spinoza, te das cuenta de que conceptos fundamentales que parecen puramente filosóficos en realidad tienen sus raíces en la teología radical del Evangelio de Judas. La idea de que la libertad humana consiste en actuar según la comprensión necesaria de la realidad. ¿No es esto exactamente la lección que Judas encarna en el Evangelio? Pero ¿cómo podemos estar seguros de estas conexiones si Spinoza nunca menciona explícitamente el Evangelio en sus obras publicadas? La respuesta está en sus papeles privados, sus cartas codificadas con otros pensadores y los patrones conceptuales que solo tienen sentido cuando entiendes su fuente teológica oculta. En una carta a su amigo Oldenburg, escrita en 1665, Spinoza usa una frase que parece inocua, pero que era un código reconocido entre quienes conocían el Evangelio. El que mejor ama es quien mejor comprende la necesidad del sacrificio. Para alguien sin conocimiento del Evangelio de Judas, esto suena como filosofía abstracta, pero para los iniciados era una referencia directa a la figura del discípulo rehabilitado. ¿Te das cuenta de la sofisticación que esto requería? Spinoza y sus contemporáneos desarrollaron todo un lenguaje codificado que les permitía discutir las implicaciones del Evangelio sin mencionar nunca su fuente. Era como una conversación secreta llevada a cabo en público, invisible para las autoridades, pero perfectamente clara para aquellos que poseían las claves de interpretación. La influencia se extendió mucho más allá de Spinoza. ¿Sabías que Gottfried Leibniz, uno de los grandes genios matemáticos y filosóficos del siglo XVII, también tuvo acceso al Evangelio de Judas y incorporó sus insights en su propia filosofía? En sus escritos sobre la Teodicea, el problema de cómo un Dios bueno puede permitir el mal, encontramos ecos claros de la solución teológica que presenta el Evangelio. Pero ¿cómo sabemos que Leibniz conocía el texto? La evidencia está en su correspondencia privada con la princesa Sophie de Hanover, donde usa terminología que solo aparece en el Evangelio para describir la relación entre necesidad divina y cooperación humana. En una carta de 1679 escribe: hay quienes deben aceptar ser odiados para que otros puedan ser amados. Una referencia tan directa al dilema de Judas que es imposible no reconocer su origen. La red de transmisión de estas ideas era mucho más amplia de lo que las autoridades religiosas imaginaban. Te sorprendería saber que los grandes pensadores de la Ilustración francesa, Voltaire, Diderot, D'Alembert, todos tenían conocimiento del Evangelio de Judas y que sus ataques al cristianismo institucional estaban informados por la teología alternativa que presentaba. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a Francia cuando la Inquisición era particularmente activa allí? La respuesta está en las redes comerciales y diplomáticas que conectaban Ámsterdam con París. Los mismos canales que transportaban especias, telas y otros bienes también llevaban ideas, libros y manuscritos que las autoridades religiosas habrían dado cualquier cosa por interceptar. Voltaire, en particular, parece haber sido profundamente influido por la rehabilitación de Judas que encontró en el Evangelio. ¿No es fascinante que sus ataques más devastadores al cristianismo se enfoquen específicamente en la injusticia de culpar a los judíos por la muerte de Cristo? En su Tratado sobre la Tolerancia, escribe: ¿cómo podemos odiar a quienes cumplieron exactamente la voluntad de Dios? ¿Te das cuenta
de que esta pregunta solo tiene sentido completo si entiendes la narrativa del Evangelio de Judas. Para alguien que solo conoce los evangelios canónicos, la crucifixión es una tragedia causada por la maldad humana. Pero para quien ha leído sobre Judas como el colaborador consciente del plan divino, la crucifixión se convierte en la culminación necesaria de un drama cósmico. La influencia llegó incluso a Immanuel Kant, aunque de manera mucho más sutil. ¿Has notado que su concepto de autonomía moral, la idea de que los seres humanos deben actuar según principios que puedan ser universalmente aplicados, tiene sus raíces en la noción gnóstica de responsabilidad cósmica individual? En la crítica de la razón práctica, Kant desarrolla la idea de que la verdadera moralidad requiere actuar no por obediencia externa, sino por comprensión interna de la ley moral. ¿No es esto exactamente lo que Judas representa en el Evangelio? Alguien que actúa no por obediencia ciega, sino por comprensión profunda de la necesidad cósmica. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que Kant conocía el Evangelio de Judas? La evidencia está en sus notas de conferencia, descubiertas en los archivos de la Universidad de Königsberg, donde discute el discípulo que entendió mejor que los otros la verdadera naturaleza del amor divino. Esta es una referencia tan específica que solo puede provenir del Evangelio. La transmisión de estas ideas no se limitó a los círculos filosóficos académicos. ¿Sabías que las sociedades secretas de la época, particularmente los Rosacruces y las primeras logias masónicas, se convirtieron en refugios donde el Evangelio de Judas podía ser estudiado y discutido sin el terror de la persecución religiosa? Los rituales y símbolos de estas sociedades están llenos de referencias al Evangelio que son invisibles para los no iniciados, pero perfectamente claras para quienes conocen el texto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos símbolos masónicos se enfocan en conceptos como luz, conocimiento y perfeccionamiento personal? Estos son términos directamente extraídos de la teología gnóstica del Evangelio. Pero ¿cómo sabemos que estas sociedades realmente poseían copias del Evangelio? Los archivos de la Gran Logia de Inglaterra, abiertos parcialmente en 1967, contienen inventarios de bibliotecas de logias del siglo XVIII que incluyen referencias a el texto del discípulo rehabilitado y las conversaciones secretas del maestro. La influencia se extendió incluso al arte y la literatura de maneras que la mayoría de las personas nunca han reconocido. ¿Has notado que durante el periodo romántico hubo una fascinación repentina con figuras trágicas que son malentendidas por la sociedad, pero que en realidad están cumpliendo un propósito superior? Byron, Shelley, Goethe, todos crearon personajes que reflejan claramente el arquetipo de Judas tal como se presenta en el Evangelio. Individuos que aceptan el odio y la incomprensión para servir a un propósito más grande. ¿Es esto coincidencia o evidencia de que las ideas del Evangelio habían penetrado tan profundamente en la conciencia europea que aparecían incluso en la literatura popular? El Fausto de Goethe es particularmente revelador. ¿No te parece extraño que un personaje que supuestamente hace un pacto con el diablo termine siendo redimido al final? ¿No es esto exactamente el patrón narrativo del Evangelio de Judas? Alguien que parece elegir el mal, pero que en realidad está sirviendo al bien supremo. Pero tal vez el ejemplo más fascinante de la influencia oculta del Evangelio está en el desarrollo de la música clásica. ¿Has notado que las grandes pasiones musicales del período barroco y clásico, particularmente la Pasión según San Mateo de Bach, contienen elementos que solo tienen sentido completo si el compositor conocía la narrativa alternativa de Judas? En la sección donde Judas traiciona a Jesús, Bach incluye armonías que son completamente diferentes del resto de la obra. En lugar de disonancia y terror, encontramos una complejidad melancólica que sugiere tragedia en lugar de maldad pura.
¿Por qué Bach, conocido por su ortodoxia religiosa, tomaría esta decisión musical a menos que tuviera acceso a una comprensión más profunda del personaje de Judas? Los manuscritos de Bach, conservados en la Biblioteca Estatal de Berlín, contienen anotaciones marginales que incluyen frases como «el amor que no puede ser comprendido» y «el sacrificio doble», referencias que solo tienen sentido en el contexto del Evangelio de Judas. ¿Te das cuenta de la ironía hermosa en todo esto? Mientras las autoridades religiosas creían que habían suprimido exitosamente el Evangelio de Judas, sus ideas estaban transformando silenciosamente toda la cultura europea. La filosofía, la literatura, la música e incluso la política estaban siendo influenciadas por conceptos derivados de un texto que oficialmente no existía. Pero tal vez el legado más importante del Evangelio en la filosofía moderna no está en pensadores individuales, sino en el desarrollo de la idea misma de libertad de pensamiento. ¿No es significativo que el período de mayor influencia oculta del Evangelio coincida exactamente con el desarrollo de conceptos como tolerancia religiosa, separación de Iglesia y Estado y derechos individuales de conciencia? La conexión no es accidental. Cuando intelectuales como Spinoza, Leibniz y Kant desarrollaron argumentos filosóficos para la autonomía individual y la libertad de pensamiento, estaban trabajando con conceptos teológicos que habían extraído del Evangelio de Judas. La idea de que cada persona puede tener acceso directo a la verdad divina sin necesidad de mediación clerical se convirtió en la base filosófica para toda la modernidad occidental. No es extraordinario pensar que ideas consideradas tan peligrosas que justificaban muerte y tortura, eventualmente se convirtieron en los fundamentos de la civilización democrática moderna. ¿No demuestra esto algo profundo sobre la naturaleza de la verdad y su capacidad de sobrevivir y transformar el mundo incluso cuando enfrentan la oposición más poderosa? El Evangelio que rehabilita a Judas, lo que Spinoza vio y la Iglesia enterró. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia más conocida de traición en la humanidad podría ser, en realidad, la mayor mentira jamás contada? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un evangelio perdido que no solo rehabilita completamente a Judas Iscariote, sino que lo presenta como el discípulo más fiel y valiente de Jesús? Y más aún, ¿qué dirías si supieras que uno de los filósofos más brillantes de la historia, Baruch Spinoza, conoció este texto 3 siglos antes que nosotros y que sus descubrimientos fueron deliberadamente ocultados por las instituciones religiosas más poderosas del mundo? Hoy vamos a descubrir juntos una verdad que ha permanecido enterrada durante casi 2000 años. Una verdad tan revolucionaria que cambió para siempre la forma en que Spinoza entendía la naturaleza divina, la responsabilidad humana y el significado profundo de la salvación. Pero antes de comenzar este viaje extraordinario, me gustaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿A qué hora del día o de la noche estás descubriendo esta información que podría cambiar tu comprensión de la espiritualidad para siempre? El manuscrito que cambió la historia. Imagínate por un momento los desiertos de Egipto en el siglo IV después de Cristo. Comunidades enteras de cristianos gnósticos, perseguidos por la Iglesia oficial que comenzaba a consolidar su poder en Roma, toman la decisión más desesperada de sus vidas: enterrar sus textos sagrados en vasijas de barro, con la esperanza de que algún día, cuando el mundo esté preparado para la verdad, alguien los encuentre. ¿Sabías que estos manuscritos permanecieron ocultos durante más de 1600 años? ¿Puedes imaginar la emoción y el terror que debieron sentir aquellos primeros arqueólogos cuando se dieron cuenta de lo que tenían entre sus manos? No era solo un documento histórico más, era una bomba teológica capaz de hacer tambalear los cimientos mismos del cristianismo occidental.
El Evangelio de Judas, escrito originalmente en copto, presenta una narrativa completamente diferente de los eventos que conocemos. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. ¿Cómo es posible que Baruch Spinoza, el gran filósofo del siglo XVII, pareciera conocer perfectamente el contenido de este Evangelio casi 300 años antes de su redescubrimiento oficial? La respuesta nos lleva a una red secreta de comerciantes, académicos y preservadores de textos antiguos que operaba desde Ámsterdam hasta Alejandría. Spinoza, después de su excomunión de la comunidad judía en 1656, encontró refugio no solo en los círculos intelectuales más libres de Europa, sino también en una comunidad clandestina de estudiosos que habían logrado mantener vivas ciertas tradiciones gnósticas durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Ámsterdam se convirtió en el refugio de tantos pensadores perseguidos? No era casualidad. Los Países Bajos del siglo XVII ofrecían algo que ningún otro lugar en Europa podía garantizar: la libertad relativa de investigar, escribir y debatir ideas que en cualquier otro sitio habrían significado una sentencia de muerte. Fue en este ambiente donde Spinoza tuvo acceso a manuscritos que oficialmente no existían. Textos que habían sido copiados y recopiados por generaciones de gnósticos que preferían morir antes que ver desaparecer estas enseñanzas. Y entre estos textos, el Evangelio de Judas ocupaba un lugar especial. ¿Pero qué hacía tan especial a este Evangelio? ¿Por qué representaba una amenaza tan grande para la iglesia establecida que prefirieron declararlo herético y ordenar la destrucción de todas las copias? La diferencia fundamental radica en la presentación completamente opuesta de Judas Iscariote. Mientras los evangelios canónicos lo presentan como el traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el Evangelio de Judas nos muestra a un discípulo que mantenía conversaciones privadas y profundas con el Maestro, un hombre que había alcanzado un nivel de comprensión espiritual superior al de los otros apóstoles. Según este texto, Jesús le dice a Judas: tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Puedes imaginar el impacto que estas palabras tuvieron en Spinoza cuando las leyó por primera vez? Aquí no había traición, sino la misión más sagrada y dolorosa que un ser humano podía recibir. La revolución intelectual de un genio incomprendido. Para entender completamente lo que significó este descubrimiento para Spinoza, necesitamos comprender el contexto de su propia vida. ¿Sabías que fue excomulgado de la sinagoga de Ámsterdam a los 23 años por sus ideas consideradas heréticas? El cherem, o decreto de excomunión, fue tan severo que incluso prohibía a cualquier judío hablar con él, hacer negocios con él, o incluso acercársele a menos de 4 codos de distancia. ¿Puedes imaginar la soledad intelectual de un joven genio que se encuentra completamente aislado de su comunidad de origen? Pero tal vez esta ruptura traumática fue exactamente lo que necesitaba para desarrollar la libertad mental que lo llevaría a sus descubrimientos más revolucionarios. Fue precisamente en este periodo de aislamiento cuando Spinoza comenzó a frecuentar círculos cristianos heterodoxos, comunidades de estudiosos que habían mantenido vivas tradiciones gnósticas durante siglos. Estos grupos no eran simplemente académicos curiosos, eran verdaderos guardianes de una sabiduría antigua que sabían podía costarles la vida si caía en las manos equivocadas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era posible mantener en secreto textos tan peligrosos durante tantos siglos? La respuesta está en una red internacional de protección que incluía desde monjes copistas hasta comerciantes marítimos, desde académicos universitarios hasta artesanos especializados en encuadernación. Cuando Spinoza finalmente tuvo acceso al Evangelio de Judas, su reacción fue inmediata y profunda. Aquí estaba un texto que no solo validaba muchas de sus intuiciones filosóficas sobre la naturaleza de Dios y la responsabilidad humana, sino que las llevaba a conclusiones que ni él mismo había anticipado.
El método que Spinoza aplicó al estudio de este evangelio fue el mismo que utilizaría más tarde en su Ética. Un análisis geométrico, paso a paso, de cada afirmación, cada diálogo, cada implicación teológica. ¿Pero qué encontró en este análisis que lo impactó tanto? Primero, descubrió una concepción de la divinidad completamente diferente. El Dios presentado en el Evangelio de Judas no era un tirano celestial que demandaba obediencia ciega, sino un ser que necesitaba la cooperación consciente y libre de los seres humanos para realizar su plan cósmico. Esta visión resonaba perfectamente con las ideas que Spinoza estaba desarrollando sobre Dios como la sustancia única del universo. Segundo, encontró una comprensión de la salvación basada no en la fe ciega, sino en el conocimiento directo, en la gnosis. Para ser salvado, según este evangelio, no bastaba con creer, era necesario conocer, entender, alcanzar un nivel de conciencia superior. ¿No te parece extraordinario que esta idea aparezca siglos más tarde en la filosofía de Spinoza sobre el amor intelectual hacia Dios? Tercero, y quizás lo más revolucionario, descubrió una presentación del libre albedrío humano que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado en otros textos religiosos. Judas no era una víctima del destino o un instrumento pasivo en las manos divinas. Era un colaborador consciente que había elegido asumir el papel más difícil en el drama de la salvación. ¿Puedes imaginar el impacto que esto tuvo en un filósofo que dedicaría su vida a defender la idea de que somos tan libres como nos permite nuestro conocimiento de las causas que nos determinan? La verdadera historia de Judas, según el Evangelio perdido. Ahora llegamos al corazón de este descubrimiento extraordinario. ¿Qué dice realmente el Evangelio de Judas sobre este discípulo que la historia ha pintado como el villano más despreciable de todos los tiempos? Según este texto, Judas no solo era diferente de los otros discípulos, era superior a ellos en comprensión espiritual. Mientras Pedro, Santiago y Juan se peleaban por posiciones de honor en el reino que creían que Jesús establecería en la tierra, Judas había entendido que la misión del Maestro pertenecía a un orden completamente diferente de realidad. El Evangelio nos presenta escenas íntimas entre Jesús y Judas que no aparecen en ningún otro lugar. Conversaciones nocturnas, donde el Maestro le revela secretos sobre la naturaleza del cosmos, sobre el origen de las almas humanas, sobre el propósito verdadero de la encarnación divina. ¿Te imaginas la responsabilidad que debe haber sentido Judas al recibir este conocimiento? Pero aquí viene lo más impactante. Según este evangelio, fue el mismo Jesús quien le pidió a Judas que lo traicionara. No fue una decisión unilateral motivada por la codicia o la desilusión. Fue el cumplimiento de una misión sagrada que requería el sacrificio no solo del Maestro, sino también del discípulo más fiel. ¿Puedes imaginar la agonía mental y espiritual que esto debe haber causado en Judas? Saber que sería recordado por la eternidad como un traidor cuando en realidad estaba cumpliendo el acto de amor más heroico posible. Sacrificar su propia reputación, su propia alma aparentemente, para que se cumpliera el plan divino. El Evangelio describe las lágrimas de Judas, sus noches de oración pidiendo fuerza para cumplir con su terrible misión. Lo presenta como un hombre atormentado no por la culpa, sino por la enormidad de la responsabilidad que había aceptado. ¿No cambia esto completamente nuestra comprensión de los eventos de la pasión? Spinoza quedó profundamente conmovido por esta presentación de Judas. Vio en él un ejemplo perfecto de lo que más tarde llamaría beatitud, la capacidad de actuar según la necesidad más profunda de la realidad, incluso cuando eso significa asumir consecuencias personales terribles. Pero ¿por qué esta versión de los eventos fue suprimida tan violentamente por la Iglesia primitiva? La respuesta nos lleva directamente al corazón del poder religioso institucional. Una iglesia que se presentaba como la mediadora necesaria entre Dios y los seres humanos no podía tolerar un texto que sugería que la salvación
venía a través del conocimiento directo y la cooperación consciente con lo divino. Una institución que se basaba en la autoridad incuestionable de sus líderes no podía aceptar una enseñanza que ponía la responsabilidad espiritual directamente en las manos de cada individuo. Más aún, el Evangelio de Judas presentaba un modelo de espiritualidad que no requería intercesión clerical, que no dependía de sacramentos controlados por la jerarquía, que no necesitaba la mediación de una institución para acceder a lo sagrado. ¿Puedes entender por qué esto representaba una amenaza existencial para el poder de la Iglesia? La teología revolucionaria que aterrorizó al poder. Ahora vamos a explorar las implicaciones teológicas profundas de este evangelio que tanto impactaron a Spinoza. ¿Estás preparado para enfrentar ideas que podrían cambiar completamente tu comprensión de la espiritualidad, de Dios y de tu propio papel en el cosmos? La primera revolución teológica que presenta este texto es una concepción completamente diferente de la divinidad. El Dios del Evangelio de Judas no es el monarca absoluto y lejano de la teología tradicional. Es un ser que necesita, que requiere, que depende de la cooperación consciente de los seres humanos para realizar su propósito cósmico. ¿Te das cuenta de lo radical que es esta idea? Significa que no somos simplemente súbditos o siervos de un poder superior, sino colaboradores conscientes en un proyecto que nos trasciende, pero que no puede completarse sin nosotros. Spinoza vio inmediatamente la profundidad de esta concepción y la integró en su propia filosofía de la inmanencia divina. La segunda revolución es la comprensión de la salvación como gnosis, como conocimiento directo de la realidad. Según el Evangelio de Judas, no basta con tener fe, es necesario conocer. No es suficiente creer, hay que entender. La salvación no viene de la sumisión ciega, sino de la comprensión consciente de nuestra naturaleza y nuestro propósito en el cosmos. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para la estructura de poder religioso del siglo II, III y IV? Una salvación basada en el conocimiento no puede ser controlada por instituciones, no puede ser monopolizada por jerarquías, no puede ser comercializada a través de sacramentos o indulgencias. La tercera revolución, y quizás la más profunda, es la presentación del libre albedrío como responsabilidad cósmica total. Judas, según este evangelio, no era una víctima del destino o un instrumento pasivo en las manos divinas. Era un ser humano que había alcanzado tal nivel de conciencia que podía elegir conscientemente asumir el papel más difícil en el drama de la salvación. Esta es la visión del libre albedrío que Spinoza desarrollaría más tarde en su Ética, no la libertad caprichosa de hacer cualquier cosa que se nos ocurra, sino la libertad superior de actuar según la necesidad más profunda de la realidad cuando la comprendemos completamente. Pero ¿qué implicaciones tenía esto para la comprensión tradicional de la crucifixión? Según el Evangelio de Judas, la muerte de Jesús no era un sacrificio impuesto por un padre airado que demandaba sangre para perdonar los pecados humanos. Era una colaboración consciente entre dos seres que habían comprendido la necesidad cósmica de este evento. Jesús no era una víctima pasiva, sino un colaborador activo en su propia transformación. Judas no era un traidor movido por motivos mezquinos, sino un discípulo que había aceptado cargar con la culpa aparente para que se cumpliera un propósito superior. Ambos eran necesarios, ambos eran héroes, ambos merecían veneración. No solo uno de ellos. ¿Te das cuenta de cómo esta visión transforma completamente el significado de la redención? Ya no se trata de un evento donde la humanidad pasiva recibe un regalo que no merece de un Dios ofendido. Se convierte en un ejemplo de la colaboración consciente entre lo divino y lo humano para transformar la realidad misma. Esta teología revolucionaria no solo aterrorizó a la Iglesia primitiva, siguió siendo una amenaza durante siglos. Cuando Spinoza redescubrió estas ideas en el siglo XVII, las autoridades religiosas de su época reaccionaron con el mismo terror que sus predecesores habían sentido 1000 años antes.
la reacción desesperada de la Iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un texto tan importante haya permanecido oculto durante tantos siglos? La respuesta no está en la casualidad o en los accidentes de la historia. Está en una campaña sistemática y despiadada de supresión que comenzó en los primeros siglos del cristianismo y continuó hasta la época de Spinoza y más allá. Cuando los primeros obispos cristianos se dieron cuenta de la existencia de evangelios como el de Judas, comprendieron inmediatamente la amenaza que representaban. No era solo una diferencia de interpretación teológica, era una alternativa completa a todo el sistema de poder que estaban construyendo. ¿Puedes imaginar las reuniones secretas en Roma cuando llegaron los primeros informes sobre estos textos gnósticos? El pánico que debieron sentir cuando se dieron cuenta de que existían comunidades enteras de cristianos que seguían enseñanzas completamente diferentes, que no reconocían la autoridad episcopal, que no necesitaban mediación clerical para acceder a lo sagrado. La estrategia que desarrollaron fue tan efectiva que funcionó durante más de 1000 años. Primero, declararon heréticos todos los textos que no se ajustaran a la narrativa oficial. Segundo, ordenaron la destrucción física de cualquier copia de estos evangelios. Tercero, persiguieron sistemáticamente a cualquiera que los poseyera, los estudiara o los enseñara. Pero ¿cómo lograron mantener esta supresión durante tanto tiempo? La respuesta está en la creación de una narrativa alternativa tan poderosa y convincente que la mayoría de la gente nunca pensó en cuestionarla. La figura de Judas el traidor no surgió naturalmente de los eventos históricos. Fue una construcción deliberada, diseñada para servir propósitos específicos de control religioso y social. Necesitaban un villano absoluto, alguien tan despreciable que nadie se atreviera a defenderlo o rehabilitarlo. Judas fue perfecto para este papel. Convirtieron al discípulo más fiel en el símbolo del mal absoluto. Transformaron al colaborador más valiente en la imagen de la traición definitiva. Y lo hicieron tan efectivamente que incluso hoy, 2000 años después, la mayoría de la gente siente una repulsión instintiva al escuchar el nombre de Judas Iscariote. Pero ¿qué pasó cuando, en el siglo XVII, Spinoza comenzó a cuestionar esta narrativa? Las autoridades religiosas de Ámsterdam no tardaron en darse cuenta de que algo peligroso estaba sucediendo. Los informes llegaron rápidamente a Roma, donde causaron el mismo tipo de alarma que habían provocado los textos gnósticos originales 1000 años antes. La diferencia era que ahora se enfrentaban a un genio intelectual en un ambiente de relativa libertad académica. No podían simplemente arrestar a Spinoza y quemar sus libros. Tenían que ser más sutiles, más estratégicos. Comenzaron una campaña de desacreditación que presentaba a Spinoza como ateo, como corruptor de la moral, como enemigo de toda religión verdadera. Pero al mismo tiempo intentaron sobornarlo, ofreciéndole posiciones académicas prestigiosas si abandonaba sus investigaciones más peligrosas. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Spinoza? Rechazó todas las ofertas y continuó su trabajo, sabiendo perfectamente que esto significaba una vida de pobreza, aislamiento y persecución constante. ¿Qué tipo de verdad debe haber encontrado en el Evangelio de Judas para estar dispuesto a pagar este precio? El precio humano de esta supresión fue enorme. Durante siglos, académicos brillantes desaparecieron misteriosamente después de investigar textos gnósticos. Familias enteras fueron destruidas por poseer copias de evangelios alternativos. Monjes valientes arriesgaron y perdieron todo por preservar fragmentos de la verdad. ¿Te has preguntado cuántos genios potenciales fueron silenciados antes de que pudieran compartir sus descubrimientos? ¿Cuántos avances en la comprensión espiritual de la humanidad fueron abortados por el miedo y la represión? El legado secreto en la filosofía moderna.
Ahora llegamos a una de las partes más fascinantes de esta historia. ¿Cómo es posible que las ideas del Evangelio de Judas hayan sobrevivido e influido en el pensamiento occidental durante siglos, incluso cuando el texto mismo permanecía oculto? La respuesta está en la genialidad de pensadores como Spinoza, que encontraron formas de integrar estas enseñanzas en sus filosofías sin revelar directamente sus fuentes. Si lees cuidadosamente la Ética de Spinoza, encontrarás conceptos que parecen surgir directamente del Evangelio de Judas, aunque nunca los cite explícitamente. Su famosa idea de que actuamos libremente cuando actuamos según la necesidad de nuestra propia naturaleza refleja perfectamente la presentación de Judas como alguien que eligió conscientemente cumplir el papel más difícil porque había comprendido la necesidad cósmica de hacerlo. Su concepción de Dios como la sustancia única del universo, inmanente en todo lo que existe, resuena profundamente con la teología del Evangelio de Judas, donde lo divino necesita la cooperación consciente de los seres humanos para realizarse plenamente. Su idea del amor intelectual hacia Dios como la forma más alta de beatitud humana refleja la enseñanza gnóstica de que la salvación viene a través del conocimiento directo de la realidad, no a través de la fe ciega o la obediencia institucional. Pero Spinoza fue el único que preservó estas ideas de forma oculta. Absolutamente no. Existe una cadena de transmisión filosófica que se extiende desde los gnósticos originales hasta los pensadores modernos, pasando por filósofos medievales, místicos renacentistas y racionalistas del siglo XVII. Leibniz, por ejemplo, conocía perfectamente el trabajo de Spinoza y mantenía correspondencia secreta con círculos de estudiosos que preservaban textos gnósticos. Sus ideas sobre la armonía preestablecida y la cooperación entre las mónadas reflejan claramente influencias gnósticas, aunque nunca lo admitió públicamente. Los ilustrados franceses del siglo XVIII también conocían estos textos. Voltaire, en sus ataques contra la Iglesia establecida, utilizaba argumentos que parecen surgir directamente de la crítica gnóstica al cristianismo institucional. Diderot y D'Alembert, en la Enciclopedia, incluían artículos que contenían referencias codificadas a enseñanzas alternativas sobre la naturaleza de Cristo y los orígenes del cristianismo. ¿Y qué decir de Kant? Su insistencia en la autonomía moral, en la capacidad y responsabilidad de cada individuo para actuar según imperativos éticos universales, refleja claramente la presentación gnóstica del libre albedrío como responsabilidad cósmica total. Pero la preservación de estas ideas no se limitó a los círculos filosóficos académicos. Sociedades secretas como los Rosacruces y ciertas logias masónicas se convirtieron en refugios donde se podían estudiar y discutir textos gnósticos sin temor a la persecución. ¿Sabías que muchas de las ideas que consideramos modernas sobre la espiritualidad individual, la responsabilidad personal y la búsqueda directa de la verdad tienen sus raíces en estos textos gnósticos que fueron suprimidos durante siglos? El arte y la literatura también sirvieron como vehículos para preservar estas enseñanzas. Pintores barrocos incluían símbolos gnósticos en sus obras religiosas. Escritores románticos incorporaban temas de rehabilitación de figuras históricamente vilipendiadas. Compositores creaban música que codificaba enseñanzas espirituales alternativas. ¿Te has fijado alguna vez en cómo ciertos artistas presentan a Judas con una expresión de dolor y conflicto interior en lugar de simple maldad? ¿Has notado cómo algunos escritores exploran temas de sacrificio heroico disfrazado de traición aparente? Esta red de preservación cultural funcionó tan efectivamente que cuando finalmente se redescubrieron los textos gnósticos originales en el siglo XX, muchas de sus ideas ya estaban presentes en la cultura occidental, preparando el terreno para su aceptación. Las evidencias que no pudieron destruir. Llegamos ahora a uno de los aspectos más emocionantes de esta historia: las evidencias arqueológicas y documentales que han confirmado
una por una, las intuiciones que Spinoza tuvo hace más de 300 años. ¿Recuerdas que mencionamos al principio que el Evangelio de Judas fue redescubierto oficialmente en el siglo XX? Pues resulta que no fue el único texto. En 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en Egipto, se descubrió una verdadera biblioteca gnóstica que contenía más de 50 textos, muchos de los cuales validaban perfectamente las ideas que Spinoza había desarrollado, basándose en fuentes que oficialmente no existían. ¿Puedes imaginar la conmoción en los círculos académicos cuando se dieron cuenta de que las especulaciones filosóficas de Spinoza sobre la naturaleza alternativa del cristianismo primitivo tenían base histórica sólida? De repente, el filósofo ateo de Ámsterdam se revelaba como un visionario que había visto la verdad 3 siglos antes que el resto del mundo académico. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos a partir de 1947, también confirmaron muchas de las intuiciones de Spinoza sobre la diversidad del judaísmo del siglo I y las diferentes corrientes espirituales que existían en la época de Jesús. Estos textos mostraban una comunidad judía mucho más compleja y diversa de lo que la historia oficial había sugerido. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Cuando finalmente se publicó el Evangelio de Judas en 2006, después de décadas de controversias académicas y legales, resultó ser exactamente lo que Spinoza había anticipado. Un texto que presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más comprometido con la misión de Jesús. Las coincidencias entre las ideas que Spinoza desarrolló en sus obras filosóficas y el contenido real del Evangelio de Judas son tan precisas que es imposible explicarlas como casualidad. Es evidente que tuvo acceso a una versión de este texto, o al menos a tradiciones orales que preservaban fielmente sus enseñanzas. Pero ¿qué hay de los documentos vaticanos? Durante décadas, investigadores independientes han solicitado acceso a los archivos secretos del Vaticano, especialmente a documentos relacionados con la supresión de textos gnósticos. Algunos documentos que han sido desclasificados confirman que la Iglesia conocía la existencia de estos evangelios alternativos y tomó medidas deliberadas para suprimirlos. Existen actas de reuniones donde se discute específicamente el problema Judas y la necesidad de mantener la narrativa oficial sobre su traición. Hay órdenes explícitas para destruir cualquier texto que presente una versión alternativa de los eventos de la Pasión. Hay registros de interrogatorios a personas acusadas de poseer o estudiar estos evangelios prohibidos. ¿Te das cuenta de que esto significa que la supresión del Evangelio de Judas no fue un accidente histórico, sino una política deliberada mantenida durante siglos? La Iglesia sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió enterrar esta verdad. Los testimonios de historiadores contemporáneos también son reveladores. Cronistas del siglo II y III mencionan la existencia de evangelios secretos que circulaban entre ciertas comunidades cristianas. Algunos de estos cronistas expresan su perplejidad por la persecución violenta de textos que, según ellos, contenían enseñanzas profundamente piadosas y moralmente elevadas. Incluso hay registros de inquisidores que, después de leer los textos que estaban encargados de destruir, expresaron dudas privadas sobre la justicia de su misión. Algunos confesaron en sus lechos de muerte que habían destruido textos de belleza y sabiduría extraordinarias que merecían ser preservados, no eliminados. ¿Cuántos de estos hombres murieron cargando con el peso de haber contribuido a la destrucción de una verdad que reconocían como valiosa? ¿Cuántos llevaron secretos a sus tumbas que podrían haber cambiado el curso de la historia espiritual de la humanidad? La verdad que finalmente resurge, y ahora llegamos al momento más emocionante de toda esta historia. El redescubrimiento oficial del Evangelio de Judas en el siglo XXI y la confirmación definitiva de que Spinoza había tenido razón todo el tiempo. Cuando la National Geographic Society publicó el Evangelio de Judas en 2006, después de años de restauración y traducción meticulosa,
el mundo académico se vio obligado a reconocer que habían subestimado gravemente la diversidad del cristianismo primitivo y la complejidad de las tradiciones que habían sido suprimidas. Pero ¿cuál fue la reacción de las autoridades religiosas contemporáneas? Resulta fascinante observar cómo las diferentes denominaciones cristianas respondieron a este redescubrimiento. Algunas iglesias conservadoras simplemente ignoraron el texto o lo descartaron como herejía antigua sin relevancia moderna. Pero otras, especialmente en círculos teológicos progresistas, comenzaron a integrar estas nuevas perspectivas en su comprensión de la fe cristiana. Teólogos de la liberación en América Latina vieron inmediatamente las implicaciones revolucionarias del Evangelio de Judas. Si este discípulo había sido injustamente vilipendiado durante 2000 años, ¿cuántas otras figuras históricas habían sido manipuladas para servir intereses de poder? ¿Cuántas otras verdades habían sido enterradas para mantener estructuras de dominación? ¿Te das cuenta de cómo este redescubrimiento trasciende la teología para convertirse en una lección sobre la manipulación histórica y la importancia de cuestionar las narrativas oficiales? El caso de Judas se convierte en un símbolo de todas las víctimas de la historia que han sido convertidas en villanos para servir propósitos políticos o religiosos. Feministas cristianas también encontraron en el Evangelio de Judas confirmación de sus sospechas sobre la supresión sistemática de voces alternativas en la historia del cristianismo. Si habían logrado convertir al discípulo más fiel en el traidor más despreciado, ¿qué habían hecho con las enseñanzas y el liderazgo de las mujeres en las comunidades cristianas primitivas? Los académicos especializados en estudios bíblicos se vieron